¿Mm? ¿Ya está? Estamos a 1 minuto 26. Yo les voy a dar el conteo. La primera que abre cámara cuando yo digo hola, ¿qué tal? Eres tú, Betty. Recuerden también que con nosotros nos concentramos en la transmisión de Zoom porque el Facebook Live puede tener delay, entonces es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. También ahí hay un pequeño rebote ahorita, es por la de Fabián, ¿por cuál es la que tenemos el rebote? Yo creo que es Betty. Si tienes dos máquinas, tenemos que tener para evitar que se escuche ese rebote, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Estamos listos? Muy bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos listos para una transmisión más de Time to Feel, el primer programa. Estamos muy contentos y hoy por Aptitude Magazine me acompaña mi amiga y directora de todo este gran proyecto que es Betty Rivas. Hola, Betty, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar. Muy feliz, emocionada y contenta de estar con ustedes. Oye, grandes resultados en la primera, en el kickoff, en la pantalla inicial, ¿verdad? Sí, sorprendentes porque tuvimos demasiadas personas con nosotros en las dos plataformas. Muy contenta la gente, satisfecha y emocionada por estar aprendiendo y viendo cada día pues más cosas. Este proyecto de Time to Feel nos fortalece y nos hace más grandes, pues como personas y para ayudar sobre todo a las personas que nos están viendo. Bienvenidos todos. Oye, un saludo a Ale hasta donde esté, porque ese sueño que empezamos a planear hace meses, hoy es una realidad. 6,784 reproducciones del primer video, Wow. ya más de 15,000 personas en el counter que hacíamos hace un momento. Yo creo que eso nos invita mucho a dar lo mejor que tenemos. Y hoy va a ser un programa muy especial, Betty, muy especial porque todos yo creo que en algún momento nos hemos preguntado si queremos ser perfectos y las circunstancias de la vida nos ha llevado si ser perfecto nos hace feliz. ¿Tú te has hecho esa pregunta? Sí, sí me la he hecho, tratar siempre de querer hacer las cosas perfectas, pero al final del camino hay obstáculos y pues no lo logramos, entonces es más importante ser feliz. De hecho, en las personas que nos estuvieron escribiendo nos contestaban que quieren ser feliz más que ser perfectos. Y como que nadie nos enseña a ser felices, ¿verdad? Como que nadie nos enseña, como que todo mundo nos enseña un mundo de roles que tenemos que jugar, donde cuando te cases vas a ser feliz, cuando tengas hijos vas a ser feliz, cuando te gradúes vas a ser feliz, cuando conozcas Europa o los de Europa, cuando conozcan América. Y es un reto ahí, ¿no? Sí, es un reto enorme porque sí, es como la línea de que cuando te cases vas a ser feliz, vas a ser mamá, vas a ser feliz, pero no, hay retos, hay obstáculos y hay metas por alcanzar y sobre todo la importancia de salir adelante, aprendizajes que los problemas pueden ser una buena solución de un aprendizaje y llevar una mejor vida. Pero sí, nadie nos enseña a ser feliz. Oye, me encanta eso porque fíjate, pues esta tercera temporada de Time to Feel tiene un sponsor de lujo, que es la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Y hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a permitir conversar este tema. ¿Queremos ser perfectos o queremos ser felices? Nuestro invitado de hoy, como cada uno de nosotros, pues ha vivido situaciones que lo han llevado a buscar algo más, algo más. Si vemos su carrera, decimos, oye, ¿qué tiene que hacer un especialista en tecnologías de información? Si vemos su currículum, que lo pueden buscar en LinkedIn y todo, vamos a decir, oye, ¿y qué onda con él? Neurolingüística, inteligencia emocional, coaching. Dices, ¿qué hace? Pero sobre todo cuando yo le pregunto a Marco por qué decide ir en la vida con un método, cómo hablar con tus hijos, para hacerse facilitador de ese método, empieza él con una historia que le va a tocar a él. Pero yo quiero decirles que de forma repentina, como nos sucede a muchos de nosotros, pierdes a tu padre. Y empiezas a hacer juicios de cuál fue la relación que yo tuve con mi padre. Y a lo mejor en su juicio se le estaba que no tuvo la relación que hubiera querido tener. Y empieza a preguntarse en casa, ¿qué tanto estamos preparados para educar a nuestros hijos? Y esa situación es la que lleva a nuestro amigo a ser socio
de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, nuestro sponsor de lujo, ASNIR, empezar a investigar e indagar. Esa investigación e indagación lo ha llevado a tener 2 libros. Su primer libro es Algo para niños, que es maravilloso. Y el segundo forma parte de ese libro de colección que la asociación que dice Somos ASNIR, Inteligencia Emocional para ti. He hablado mucho de nuestro invitado y qué mejor, Betty, que darle recibimiento a Marcos Gómez, que es quien nos acompañará en esta reflexión. ¿Queremos ser perfectos o queremos ser felices? Marcos, vamos hasta Valencia para saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí en España. Buenos días. Pues encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este ratito juntos. Sí, es una oportunidad y gracias por darte tiempo para poder estar con nuestros seguidores de Time to Feel, de Aptitude Modern y Coaching. Y pues vamos a empezar a platicar. Fíjate que agarro tu libro y empiezo a ver que tiene un prólogo maravilloso de alguien que todos admiramos, Lobo. Y en eso hay una parte del prólogo que incluso me voy a permitir leer. Inseguridades, baja autoestima, falta de confianza son síntomas de un resfriado llamado sobreprotección. Marcos narra la historia de un niño que en realidad representa a cada uno de nosotros. Y después me voy a tu primer capítulo que le titulan Los Reyes de la Casa. Y dices tú, preguntando se llega a Oriente. Aquí en México decimos, preguntando se lleva a Roma. Y pues, como soy medio preguntón, porque soy también coach y es lo que aprendemos a hacer, preguntas. La primera pregunta para aprovechar tu expertise es, ¿alguna vez te preguntaste, ¿quiero ser perfecto o quiero ser feliz? Es que casi todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez, o al menos preguntas similares, ¿no? Como por ejemplo, ¿quieres llevar siempre la razón o quieres ser feliz? Al final, en ambos casos, implica que, bueno, nos creemos en la posesión de la verdad y que por tanto tenemos la percepción. Pero a mí me gustaría, en primer lugar, lanzar la pregunta de qué es ser perfecto, ¿no? Porque en esa diversidad de personas que somos, para cada uno la perfección puede ser una cosa diferente, ¿no? Y de hecho, la perfección va en contra de nuestra naturaleza como seres humanos, porque nosotros aprendemos por ensayo y error. Entonces, el ensayo y el error va contra la perfección. O sea, naturalmente somos imperfectos. Yo creo que al final se trata más de ir haciendo y por el camino buscar esa perfección, o al menos tener un estándar de calidad elevado, ¿no? Porque llegar a la perfección, como decía antes, es un poco complicado y depende de cada persona. Y además, para mí, la perfección también, en cierto modo, tiene un beneficio secundario, nos protege para no hacer ciertas cosas que son incómodas para nosotros. Si yo quiero hacerlo todo perfecto, pues las cosas nuevas que haga en los primeros intentos no me van a salir perfectas. Con lo cual, pues no las hago. Y entonces me protejo de esa incomodidad de hacer cosas nuevas. Para mí, sin duda alguna, es mucho más importante ser feliz que intentar alcanzar esa perfección que ya digo que es muy complicada. Y en esa búsqueda de la perfección tenemos ejemplos como una Brené Brown que habla de la vulnerabilidad de una manera muy fuerte y nos dice que no nacimos anhelando ni cuerpo perfecto, ni con miedo a contar nuestras historias, que no vivimos este mundo con esa capacidad de juzgarnos y ser nuestro peor juez. Y que en el momento que aceptamos que somos seres vulnerables, empieza un camino hacia el bienestar subjetivo o la felicidad. ¿Cómo manejar esa vulnerabilidad, Marcos, en ese camino donde ya aceptas, no soy perfecto? ¿Duele? Sí,
Claro que reconocer la vulnerabilidad no es fácil, pero en el fondo, bajo mi punto de vista, es completamente necesario, porque no reconocer la vulnerabilidad es ir poniéndonos máscaras por encima. Es como si tenemos una camiseta con una mancha y decidimos ponernos encima otra camiseta limpia, pero seguimos llevando debajo la camiseta con la mancha. Y en algún momento dado nos tendremos que quitar esa camiseta y la mancha seguirá ahí. Pues el tapar nuestra vulnerabilidad es eso, es ir poniéndonos máscaras por encima, pero la herida la seguimos teniendo. Por tanto, es importante ir a la raíz, a solucionar esa herida que tenemos abiertas, esas heridas no cerradas, porque si las vamos tapando y las vamos escondiendo, al final esto se convierte en el efecto olla a presión, ¿no? Y en algún momento dado de nuestra vida, pues explotamos. Sin embargo, si reconocemos esas vulnerabilidades y somos capaces de darle espacio y de liberarlas, vamos liberando presión sobre esa olla. Y en el fondo, preguntarnos también, oye, ¿qué pasa si soy vulnerable? ¿Qué ocurre? Si es que cada día más la gente reconoce como algo positivo que tú mismo reconozcas tus propias vulnerabilidades, porque es parte del ser humano. El ser humano es vulnerable. Oye, Marcos, y aquí viene una pregunta muy interesante. Y esa pregunta interesante va marcada con la parte de ¿qué tanto es el perfil de lograrlo si te niegas a aceptar? Y entonces los comportamientos perfeccionistas son un blindaje a esa baja autoestima. Y esos comportamientos nos llevan a actuar de manera soberbia, nos llevan a comportarnos de una manera donde vivimos discriminando al otro por el miedo mismo de encontrarme con mi yo débil. Tú que manejas la inteligencia emocional, ¿qué tan fuerte es ese reto a la hora de educar a los hijos? Bueno, a ver, es lo que tú comentas, tratamos de protegernos nosotros mismos poniéndonos máscaras, ¿no? Y como no podemos ser perfectos, pues intentamos tapar esa vulnerabilidad, porque nos han educado en esa perfección, ¿no? Normalmente en la educación se castiga mucho el error. Y como he dicho antes, nosotros aprendemos por ensayo y por ensayo y error, ¿no? Entonces, al castigar el error, pues nos están conduciendo a esa perfección. Y cuando no somos capaces de lograrla y de alcanzarla, entonces pues trato de taparla. Y trato de taparla, pues eso, teniendo comportamientos a lo mejor agresivos, porque me siento vulnerable, no me han enseñado a sentirme vulnerable. De pequeño no me han enseñado a reconocer mis emociones. Mis padres, porque no tienen herramientas, no me han hablado de qué son las emociones, de cómo las puedo reconocer, de cómo puedo escucharlas y entender qué es lo que me están diciendo, de cómo puedo regularlas, ¿no? Y entonces todo eso hace que cada vez pues tengamos más capas, y llega un momento que nos estamos desconectando de nuestro propio ser y de nuestro propio sentir. Entonces es muy importante desde edades tempranas acostumbrar a nuestros hijos a que sientan las emociones, ¿no? Normalmente tendemos digamos, a desconectar lo que sienten en el cuerpo y lo que piensan en el cerebro, porque les tendemos a decirles, pues oye, mira, no llores, no tengas miedo. Tendemos a cortar las emociones, ¿no? Pretendemos que vivan en un mundo perfecto, en un mundo ideal, y les estamos creando dudas de lo que ellos sienten en el cuerpo con lo que tienen que pensar, ¿no? Y como al final los padres somos, digamos, los líderes de este equipo que es la familia, pues ellos al final terminan diciendo, bueno, pues si mi padre, mi madre me dice que no llore, que no tenga miedo, pues será que lo que siente mi cuerpo está equivocado. Yo voy a hacer caso de lo que dicen mis padres. Entonces, vamos limitando esa capacidad de sentir las emociones en el cuerpo, de poder interpretarlas y de, por tanto, poder regularlas y entenderlas. Fíjate que cuando vimos tu perfil del método de cómo hablar con tus hijos, pues le dije a Betty, que es nuestra anfitriona por Aptitud Madre, oye,
Pues voy a aprovechar también que estás tú. Espero no forzarte mucho, Betty, de esta sorpresa que te tengo. Yo sé que tú tienes un joven, yo digo niño porque lo conocí de chiquito, de preparatoria. Al rato te pregunto dónde estudia, y tienes una hija en secundaria. ¿Cómo le has hecho en tu labor de mamá? Que hoy yo te veo muy tranquila, el último año ha sido muy tranquila, como que aprendiste algo. ¿Qué nos puedes compartir? Sí, bueno, tengo un hijo de 16 años en segundo de preparatoria y una hija de 12 años en primero de secundaria. Y bueno, los dos son completamente diferentes. Con mi hijo Fitz, pues he estado como más con él, porque desde un principio en los colegios que había estado me lo habían detectado que si tenía algún problema neurológico como ASPI o autismo. Y bueno, los resultados nos dieron a que genéticamente mi suegro, que es extranjero, tiene muchos de sus genes muy marcados. Y entonces a Fit le cuesta un poquito más de trabajo lo que es la parte de la escuela. Con Vera ha sido completamente diferente porque ella se ha llevado un poquito más y su personalidad es diferente. Sí, me ha costado bastante trabajo, me costó mucho trabajo, sobre todo ya cuando me haga la pregunta de dónde está Fitz, tuve una experiencia y aprendí a soltar, aprendí a escucharlos a ellos, aprendí a conocer sus debilidades, sus virtudes y hasta dónde podían ellos llegar y qué yo podía pues aportarles. Dentro de una de las ocasiones, en una visita con una de las psicólogas, yo empecé a llorar y les dije que qué era lo que pasaba, que me sentía yo mal porque le daba más atención al más grande y a la más pequeña no, y que la más pequeña pues a lo mejor me demostraba con tareas y con calificaciones mejores resultados. Y la respuesta de la psicóloga fue porque tu hijo mayor te necesita más que la más grande. Ahora sí ya he estado pues más tranquila, claro, aprendí que los dos son completamente diferentes y que van a salir adelante con mi ayuda y con sus esfuerzos. Y bueno, feliz de poder ser la mamá de ellos. La verdad, ha sido un reto difícil porque mi esposo viaja y entonces me convierto yo en papá y mamá a la vez, más el trabajo y pues mi pasión por el periodismo y por los medios de comunicación ha sido pues ya casi por 28 años. Y pues bueno, nada en esta vida es difícil y hay que aprender como dice Marcos, o sea, de los errores es el aprendizaje. Gracias por contar tu historia, porque yo estoy seguro que en los más de 180 views que traemos en las plataformas ahorita, hay alguien que se está identificando ahorita y que dice, vaya, no soy la única persona que está sintiendo esto. Entonces, este tiempo de sentir que nos están regalando Aptitude Magazine y Coaching, es esa parte. Y qué importante es aquí, Betty, la parte de decidir dónde voy a buscar ese aliado para que formen a mis hijos. Porque seguimos aferrados por tradición a una educación muy tradicional, donde es un tramo de control muy fuerte. Y cuando empezamos a quererlo soltar y observamos de una manera más tangible la diferencia de cada uno, nos da mucho miedo. Y preferimos dar marcha atrás y decir, me lo llevo donde el tramo de control disminuye esas diferencias, que no son malas, como tú dices. Todos en la vida somos diferentes, soñamos diferente, vivimos diferente. ¿Cómo le hiciste en ese momento? Que es donde yo veo que empezó un crecimiento muy fuerte tuyo como ser humano y te diste el permiso ya no de ser perfecto y ver hijos perfectos, sino ver y decir, yo quiero una familia feliz. ¿En qué momento? Sí, bueno, ver el grupo en donde estaba mi hijo y ver que él era completamente diferente, que era más callado, que era más serio.
y bueno, recorrer varios profesionales para que nos dijeran exactamente cuál era el problema, me hizo entender que tengo que respetar su personalidad de él y que tengo que hablar con él para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus fortalezas y en dónde lo voy a apoyar. Él en su momento se aferraba a estar en una educación tradicional, muy tradicional, del libro, el cuaderno, el maestro, apóyame, ayúdame, y entra a un nuevo lugar donde la tecnología pues era todo. Y le costó bastante trabajo el primer semestre lograrlo. Teníamos el reto de que traía muy buenas calificaciones, que esa era una satisfacción y era la adaptación que él tenía que entrar, porque pues es ahora lo que en educación va a ser, o sea, la nueva tecnología y las nuevas adaptaciones. Entonces, sí fue difícil, lloramos muchas noches y ahorita pues ya todo fluye tranquilamente y pues con nuevas expectativas de seguir adelante, Oscar. Así es, y yo creo que lo vamos a decir. Y tenemos aquí a nuestro invitado de lujo que él lidera el proyecto de cómo hablar con sus hijos. Y es aquí donde te quiero dar la palabra, Marcos, para que nos digas, en esos talleres, en esas facilitaciones que tú haces, en esas formaciones, ¿qué es lo que los papás, como Betty, como Oscar, porque mi caso es muy similar al de Betty, tenemos que empezar a conversar? ¿Cómo conversar con nosotros mismos y con nuestros hijos para que esas diferencias nos unan más que nos distancien? Mira, Oscar, me gustaría resaltar una cosa que ha dicho, o dos cosas que ha dicho Betty, que bajo mi punto de vista son importantísimas. En primer lugar, ha dicho que aprendió a escuchar a sus hijos y eso es fundamental. Normalmente tenemos dificultades a veces para escuchar y cuando digo escuchar me refiero a hacer escucha activa, ¿no? Escuchar no es simplemente oír lo que me están diciendo, ¿no? Escuchar es, te escucho en este momento, estoy por y para ti, no te interrumpo, no te juzgo y necesito que tú tengas la tranquilidad de que me puedes contar cualquier cosa y que sepas que este rato que yo tengo ahora es para ti. Pues, por tanto, el primer paso, incluso antes de establecer una buena comunicación con nuestros hijos, para establecer una buena comunicación, lo primero es escucharles. Y lo segundo que ha dicho Betty, que me ha parecido también súper importante, es que aprendió a ver las habilidades y las virtudes de sus hijos y las dificultades. Entonces, ese es otro paso que es vital, conocer a nuestros hijos. Normalmente, cuando son más pequeños, los conocemos mucho mejor, sabemos cuáles son sus gustos, pero cuando llega la etapa de la adolescencia, si les preguntas a sus padres cosas del niño, qué les motiva, qué les gusta, qué juego es su preferido y por qué, o qué música escucha y por qué, te das cuenta que al final no conocemos a nuestros hijos adolescentes. Entonces, esos dos pasos para mí son importantísimos. Primero, escucharles, pero escucharles de verdad, y después conocerles. Luego me gustaría decir que, bueno, nosotros vemos el desarrollo de los niños y de los adolescentes, digamos, de manera exterior, corporalmente. Vemos cómo van creciendo en altura, les van creciendo las manos, los brazos, pero no vemos cómo van creciendo a nivel interior. ¿Qué quiere decir con esto? El cerebro de un niño, el cerebro de un adolescente, no es igual que nuestro cerebro, pero con menos kilometraje. No. El cerebro sufre un proceso de maduración, sobre todo en la etapa adolescente, y van desarrollando una serie de capacidades a medida que va avanzando ese proceso de maduración del cerebro, que normalmente es desde la nuca hasta el lóbulo prefrontal, que es precisamente donde tenemos toda la capacidad de razonamiento. Es decir, en ocasiones les pedimos a nuestros hijos cosas para las que no están preparados porque su cerebro no está lo suficientemente maduro. Es decir, si nosotros, por ejemplo, naciéramos sin brazos y los brazos no fueran creciendo poquito a poquito, habría momentos en los que no seríamos capaces de decirle a nuestros hijos que aplaudan, porque no podrían. Pero, sin embargo, como en el cerebro no vemos ese proceso de maduración, les estamos pidiendo en muchas ocasiones una capacidad de razonamiento y una capacidad lógica que ellos todavía no tienen, por ese proceso de maduración que sigue el cerebro, que encima, además, dependiendo de si eres chico o si eres chica, la maduración es diferente por las hormonas de la sexualidad, ¿no?
Las hormonas en las chicas son los estrógenos, en los hombres es la testosterona, y además se liberan a edades diferentes, con lo cual el proceso de maduración del cerebro en cada persona es distinta. De hecho, solo tenemos que ir a fijarnos en la naturaleza, ¿no? Tú ves un árbol y no todas las manzanas maduran a la vez. Unas maduran antes, otras maduran después. Pues nosotros formamos parte de la naturaleza, ¿no? De hecho, en la adolescencia se produce otro proceso que también es la poda neuronal, ¿no? Que ciertas conexiones que no se están utilizando, pues se podan, como en un árbol, entonces se dejan de utilizar. Entonces empezamos a decir, es que mi hijo esto antes lo hacía y ahora no lo hace. Bueno, pues porque eso en el momento de la infancia a lo mejor le servía, y en el momento de la adolescencia eso mismo no le sirve. Entonces, tenemos que ser nosotros los padres, como líderes de esa familia, los que seamos capaces de adaptarnos a las características de nuestros hijos, a la edad de maduración de nuestros hijos. Y en función de eso, tratarles de una manera o de otra manera determinada. Siempre desde un lenguaje positivo, ¿vale? Reforzando comportamientos. Y desde un crecimiento, propiciarles un crecimiento en su autoestima, para que sean personas con una autoestima alta, e intentar no siempre decidir por ellos, ¿vale? Sino que sean ellos los que se acostumbren a tomar sus propias decisiones, porque si no, al final estamos creando adultos con dificultades para decidir. Muchas veces nos encontramos en la vida adulta con personas que tienen realmente problemas a la hora de decidir. Por tanto, yo creo que escucha activa es fundamental, conocer las fortalezas y debilidades de nuestros hijos, saber adaptarnos a ese proceso de maduración cerebral dependiendo de cada edad en la que están, y para mí es súper importante potenciar su autoestima y su autonomía. Oye, qué importante lo que dices, y volvemos a esa gripe o resfriado que hablaba Lobo cuando leía tu libro, que es la sobreprotección. Malinterpretamos el querer guiar a nuestros hijos, el decidir por nuestros hijos, el dictar el futuro de nuestros hijos. Y nos da mucho miedo como papás, y lo vemos los que estamos en la educación, ¿sí? De que la pregunta de Betty, porque me la hizo alguna vez, oye, en la otra escuela sacaba 10, y yo le decía, y a lo mejor, hoy dime si te caía gordo cuando te decía, oye Betty, ¿qué quieres? ¿Que aprenda o que tenga buenas calificaciones? ¿Sí? Y cuando no premiamos el aprendizaje, por eso nos aferramos a una educación donde el maestro dicta y el alumno repite. Pero qué retador es, y yo le pregunto a los papás y a los maestros que tengo de la prepa Tec Milenio, que es donde estudia el hijo de Betty, así es, cuando les decimos, es más fácil decirle al alumno, vas a hacer el 1, el 2 y el 3, a decir, ¿a qué te comprometes? Entonces el mentor, por eso tenemos tanto formador tan estresado, necesita el apoyo de la casa, porque el padre ha sentido que al venirnos a dejar, deja todo un compromiso. Aquí está lleno de educadores, ahorita te voy a decir, Marco, una comunidad maravillosa, pero cómo se asusta el padre cuando llega una institución como el Instituto Montessori o el Instituto Lomas, que es más que premia la escucha, que el dictar o el látigo, que también las empresas ya se está quitando ese jefe con látigo para un jefe que escucha, ¿sí? Pero ¿cómo queremos si el profesional que nos llega viene acostumbrado a que le demos órdenes? No tiene la autoestima que tú hablas para eso. Y acuérdate que Natter, el rey de la autoestima, nos decía, vivimos peleando por tener la razón, no por ser razonables. ¿Cómo llegar a ese papá razonable? Es todo un reto. Y ahí sí me gustaría ir con Betty y decirle, oye Betty, y hoy, ¿qué le dirías a esos papás? Ya escuchando a Marcos y tu propia experiencia y las decisiones que has tomado, ¿qué les dirías desde tu mirada, entendiendo que cada papá es diferente, cada circunstancia es diferente? ¿Sí? ¿Qué les dirías? Yo les diría que platiquen con ellos, hagan actividades con ellos sencillas, como a lo mejor leer un libro, preguntarles cosas, andar en bici, actividades muy sencillas que los conecten y poderles preguntar
qué es lo que sienten, si se sienten a gusto, si donde están es completamente lo que esperaban. Y si en algún momento ellos les dicen, porque a mí me pasó con mi hijo, que me dijo, no puedo, no puedo, no puedo, hubo la decisión de decirle, ok, no puedes, te movemos, pero sé que dentro de ti sí lo puedes lograr porque lo has demostrado. Yo agradezco mucho a Tech Milenio porque al principio sí fue difícil. Fitz, el aprendizaje de él es un poquito más lento que un niño más despierto. Y tuve mucho el apoyo de los maestros, de los tutores. Me tuvieron muchísima paciencia. Trabajamos juntos porque pues somos un equipo, maestros, alumnos y papás. Y bueno, agradecida con la vida de que Dios nos da la oportunidad de poder salir adelante en instituciones y con profesionales, como en el caso de ustedes, que estamos aquí escuchándolos, para que nos den ese empujoncito. Entonces yo les diría, escúchenlos, tomen en cuenta todos los detallitos que les dicen y traten de hacer lo mejor posible para que ellos tengan una vida feliz. Y sean su mejor versión, no la mejor versión mía, no es el papá helicóptero, la mamá tigre que dice la doctora Ley de la Universidad de Yale, que empezamos a defender a nuestros hijos a costa de todo y enfrente de ellos. Ayer tuve un taller para educadores de inteligencia emocional. ¿Sí? Fue un día intenso, Marcos. A las 2 de la mañana estaba estudiando Prexi con ustedes y inmediatamente me conecto con un taller y ver a los maestros llorar, ver a los maestros darse ese tiempo de sentir. Nadie va a gestionar lo que no tiene. Si los maestros no son felices, no viven en bienestar, ¿cómo van a trabajar con un chavo? Si los papás no somos felices, ¿cómo vamos a trabajar con nuestros hijos? Ahí es la importancia de una pregunta que le tengo a Marcos. ¿Se puede entrenar la inteligencia emocional, Marcos? Sí, sí, claro, claro que se puede, claro que se puede. Gracias, gracias a Dios, ya se sabe bueno, antiguamente se pensaba que el cerebro no hacía conexiones nuevas, llegaba a una edad, que las neuronas se morían y no crecían nuevas neuronas, pero hoy en día se sabe que esto no es así, que hay un proceso que se llama la neurogénesis, que se van creando nuevas neuronas y que se van creando nuevas conexiones en nuestro cerebro a medida que vamos utilizando nuevos comportamientos o nuevos caminos. Gracias a esto, las personas pueden cambiar, porque si no, no podríamos cambiar. Si siempre nuestras conexiones neuronales siempre fueran las mismas, pues el cambio sería imposible, pero esto no es así. Entonces, como decía antes, en la etapa de la adolescencia se va produciendo una poda neuronal, pero en la etapa de la que somos adultos también. Es decir, aquello que dejamos de hacer de alguna manera, nuestro cerebro lo va podando. Normalmente va disminuyendo la fuerza de las conexiones que tenemos, que al final son los hábitos que nosotros tenemos. Algo que hacemos repetitivo se convierte en un hábito y eso se convierte en una cristalización a nivel de conexiones neuronales. Cuando dejamos de hacerlo, se va perdiendo esa fuerza y llega un momento que si no lo hacemos, pues se produce una poda neuronal. Y entonces incorporamos nuevos comportamientos, nuevas actitudes y entonces eso se va haciendo la neurogénesis, nuevas conexiones y gracias a eso podemos cambiar. Nosotros desde ANIE pues estamos convencidos de que con inteligencia emocional se vive muchísimo mejor, se es mucho más feliz y por eso nuestra labor divulgativa. ¿Qué nos permite la inteligencia emocional? Pues en primer lugar algo que habéis comentado antes y que es importantísimo, es conocernos a nosotros mismos. O sea, si yo no me conozco a mí mismo, es difícil que pueda llegar a conocer a otras personas en profundidad. Entonces lo primero es conocerme a mí mismo. Gracias a ese conocerme a mí mismo, luego voy a ser capaz de conocer mis emociones y cómo influyen esas emociones en mí, qué patrones tengo de comportamientos, ¿no? ¿Qué emociones disparan qué comportamientos míos. Con todo eso, una vez que me conozco a mí, conozco mis emociones y sé los patrones que hace que se me disparen ciertos comportamientos, voy a ser capaz de tomar muchas mejores decisiones, porque ya me conozco
tanto a mí como a mis emociones. Luego tendré que ser capaz de regular esas emociones, de decir, oye, vale, tengo esta emoción, mi cerebro reptiliano me dice que haga esto, pero eso que me dice que tengo que hacer, ¿va en línea con lo que yo quiero conseguir o no va en línea con lo que yo quiero conseguir? Entonces, conseguimos ahí empezar a regular nuestras emociones. Y solo en ese momento, cuando ya nos conocemos a nosotros, cuando conocemos nuestras emociones y cuando somos capaces de regularlas, entonces estamos preparados para empezar a reconocer las emociones en los demás. Cuando reconocemos las emociones en los demás, estamos ya muy preparados para interrelacionarlos con el resto de personas. Y todo ese proceso, una vez que ya somos capaces de reconocer las emociones en los demás, nos va a dar muchas competencias y habilidades, como por ejemplo el trabajo en equipo, tener una buena comunicación efectiva con los demás, saber empatizar con otras personas, algo que creo que hoy en día es importantísimo y que es una competencia que cada vez está más valorada, ¿no? Incluso el conocernos mejor a nosotros mismos nos va a servir para manejar mejor nuestro estrés, relativizar los problemas y hasta para mejorar nuestra creatividad, porque la creatividad nunca surge bajo momentos de estrés, ¿no? La creatividad surge cuando tenemos una capacidad cerebral y estamos relajados, ¿no? Muchas veces las mejores ideas se nos ocurren por la mañana, cuando nos acabamos de levantar, mientras nos estamos duchando, y eso es porque nuestro cerebro está relajado. Si yo aprendo a conocerme, a regular mis emociones, pues cada vez tendré un cerebro con un nivel de onda pues, más adecuado, y eso incluso va a poder disparar el proceso de creatividad. Por tanto, la inteligencia emocional sin duda se puede aprender, se pueden mejorar ciertas capacidades y gracias a la inteligencia emocional podemos desarrollar muchas habilidades y competencias que hoy en día están muy valoradas tanto socialmente como empresarialmente. Impresionante la manera como puede sentirse como muy complejo, pero es muy sencillo, Marcos. Hola. ¿Estamos de acuerdo? Perdona, Oscar. ¿Sí me estás escuchando? Sí, es que se me ha cortado un momentito. Ok, no, estamos en vivo y es lo importante. Te decía que es tan sencillo. Ayer estábamos con Fernández Berrocal y veíamos la manera tan sencilla de cómo impacta una sonrisa, la manera tan sencilla cómo impactan comportamientos, pero con estudios neurológicos, no únicamente con los vendedores de humo, que eso se da mucho. Y fíjate que ahorita me emociona y anda Betty por ahí también como parte de este proyecto, que veo conectado a gente de ASNIE, veo a Miguel Ángel García, de mi compañero de Prexi, está gente de la UADO, está gente de la UAS, que son universidades muy fuertes, está gente del Instituto Lomas, está del Colegio Red de María Montessori, de la Preparatoria Vasconcelos, modelos educativos donde tenemos que voltear también para el educador, darle herramientas. Pero también tenemos conectada gente de Hewlett Packard Enterprise, sobre América Latina. Tenemos empresas como Ricamar y Alimentos CAI, de nuestra amiga Esperanza Casuga. Tenemos gente de Green Company. Tenemos también gente de ICO, Ali Castillo, te amo, de Torres de Mazatlán. Está gente conectada de ASPAC, de nuestra amiga Liz Benítez, que hace una labor tremenda en las empresas. Tenemos también gente de la Baja California, ya se reportan los saludos desde Valencia, ya se empresarios como Alelí Montelongo, tenemos una cita para el 2 de mayo aquí, tenemos gente de MAPA, de Argentina, de Uruguay, en este momento me dice Teresita Higuera, de Pueblo Bonito, de México, de Monterrey, mis amigos del sistema TecMilenio y Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Vianey Alfaro, tu afirmación es muy cierta. Hay veces las letras pasan de la maestra al alumno, pero por el cerebro y por el corazón no pasa nada de ese alumno y seguimos aferrados a defender esa educación. Tenemos gente también del Colegio Remington, muchísima gente. Betty, ¿cómo la ves? El esfuerzo que estamos haciendo en este momento. Sí, muy contentas
contentísimas con este proyecto que nos llegó en el momento indicado, Oscar. Creo que fue el momento indicado para que nosotros estábamos con la parte digital de la revista y lanzando nuestro periódico virtual de Actitude News. Y bueno, conectados con ustedes que son los especialistas en este tipo de temas, ¿verdad? Emocionada haciendo cosas diferentes y pues tratando de ser feliz, no de ser perfecta, de ser feliz. Así es, y déjame contarle, Marcos, otro proyecto que traemos. A través de la academia Astros Academy, estamos preparando un festival donde las alumnas no solo van a bailar acerca de las emociones. Familia, padres de familia van a trabajar la primera parte de Ruler, de Mark Bracker, para hacer el reconocimiento del contrato emocional. Y ahí también tenemos la parte de nuestros amigos que quieren ser embajadores. La primera cita a quienes ya se inscribieron está preparada para el día miércoles, para empezar a entrenar. Liz Benítez, te vamos a mandar la liga, por ahí anda Betty, ya anda Benny, si podemos colocar en el chat de Facebook la liga donde se pueden inscribir, porque ya tenemos nuestra primera cita, Marco, porque vamos a ser embajadores, gente que va a empezar a la primera parte que tú decías, a reconocer cuáles son las emociones para ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, porque pues nos dicen, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, Laura Rivas, no me regañes, el Centro de Idiomas de TED Milenio, ahí están presentes también. Es esa parte. ¿Cómo voy a hacer ese contrato emocional para que la primera parte y esas niñas que van a bailar no únicamente dancen, sino lleven un proceso de decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué siento? Aprenderlo juntos. Un saludo para Saúl y Pablo Navarrete, así es. Entonces, ahorita vamos a estar colocando ya la liga en el chat y va a estar apareciendo en las redes sociales donde ustedes se van a poder inscribir. Mucha gente nos decía, ¿qué es ser un embajador? Pues primero, para ser un embajador de las emociones, tiene que conocer qué son las emociones, cómo se pueden clasificar esas emociones, y ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, ¿sí? Es como si fuera el análisis clínico y pues ya decir, oye, pues me dan el resultado, plaquetas, pues linfocitos, no sé ni qué dice. Nomás le veo la cara al químico para que me diga, oye, estoy bien, me voy a morir o no. Entonces, a emprender ese camino. Dulce González, hasta Monterrey también está la gente de Indimedia conectada. Ahí estamos viendo a Miguel Ángel Benítez. Mucha gente conectada. Preguntas, por favor, queremos preguntas, ¿sí? Queremos preguntas para aprovechar el expertise de nuestro amigo Marcos. Y pues Marcos, yo creo que una pregunta que viene ahorita, después de escuchar a Betty y escucharte a ti es, ¿hay que hacer cambios en el sistema educativo? Yo sé que España lo está intentando. México tenemos un gran reto. ¿Y cómo empezar desde casa a promover esos cambios? ¿Ustedes creen allí en casa que tenemos que hacer cambios en nuestros modelos educativos? ¿O qué creen? Marcos, ¿tú qué crees? Yo creo que sí, que es necesario cambiar el modelo educativo, porque al final son modelos educativos antiguos, basados mucho en la memorización, como decía antes, también penalizando mucho el error. Y hoy en día basar tanto en la memorización con las tecnologías que tenemos, con Internet, que el dato preciso que necesitas lo encuentras, yo creo que no es tan importante como el entender los procesos por encima de los resultados. Y luego, hoy en día cada vez se tiende más a la personalización de las experiencias en todos los ámbitos. Si yo tengo una cafetería, no puedo dar café con leche para todo el mundo, porque habrá alguna persona que le guste el café con leche, a otro le gustará el café solo, a otro le gustará el café cortado. O si tengo una agencia de turismo, pues seguramente los turistas rusos no busquen lo mismo que los turistas japoneses o los turistas americanos o los turistas chinos. Pues eso pasa un poco también con la educación, ¿no? Cada persona,
cada niño es diferente y tiene unas capacidades diferentes. Hoy en día sabemos que existen las inteligencias múltiples de Howard Gardner y cada niño, cada niña viene con unas capacidades de serie. Esas capacidades de serie el educador las puede potenciar o las puede disminuir. Cuando se crea el cerebro existe un programa genético que dice que le dice al cuerpo cómo tiene que generar ese cerebro, ¿no? Pero luego, y por eso puede venir de serie con unas capacidades o con otras, pero luego las experiencias son las que moldean al final ese cerebro, ¿no? Es como si a un escultor le damos más arcilla o menos arcilla, pero por tener más arcilla no quiere decir que la escultura que vaya a hacer sea mejor o más bonita que otro escultor con menos arcilla. Por tanto, es importante, aunque es difícil, personalizar la educación lo máximo posible. Porque al final esto es como yo lo comparo, por ejemplo, si yo tengo unas instrucciones como educador para hacer una casa con unas piezas de construcción y tengo las instrucciones, pero resulta que cada niño tiene unas piezas diferentes y yo tengo unas únicas instrucciones en base a las piezas que yo tengo, puede ser que aquel niño, aquella niña tenga más piezas redondas, otro tenga más piezas triangulares, otro tenga más piezas cuadradas. Entonces, con las mismas instrucciones, que son únicas, va a ser muy difícil que todos lleguen a hacer una casa, porque cada uno tiene sus propias piezas, ¿no? Por tanto, es labor del educador el conocer muy bien a sus alumnos e intentar particularizar, en la medida de lo posible, la enseñanza para cada uno de ellos, potenciando aquellas capacidades en las que ellos destacan, porque además no todos los niños ni todas las niñas tienen por qué ser médicos o por qué ser informáticos o por qué no. Habrá niños y niñas que sean excelentes músicos, otros que sean excelentes artistas, otros que tengan muchísima inteligencia interpersonal, otros que tengan muchísima inteligencia intrapersonal. Entonces, no podemos tratar igual a personas que tienen diferentes habilidades y diferentes capacidades. Entonces, a tu pregunta, sí. Para mí, bajo mi punto de vista, un punto de vista personal, sí que es necesario dar un giro al modelo educativo. No sé. Nuestro público aquí nos está mandando de que sí, ellos creen que tiene que haber un cambio y que ese cambio también tiene que venir desde casa. Dice aquí Sara Montaño, es sumamente importante, Oscar, el maestro hace un trabajo para mejorar el desarrollo humano y la versión, pero no se observa en la mayoría, porque yo creo que también el trabajo está desde casa, desde que escogemos a qué lugar vamos a llevar a nuestro hijo que lo formen, y no necesariamente tiene que ser como yo me formé, sino tiene que ser de acuerdo a la escucha y a la observación de qué necesita nuestro hijo, porque habrá alguien que funcione muy bien en un modelo, habrá alguien que funcione mejor en otro modelo. Hablábamos hace rato de una comparativa con mucho respeto con una computadora, que es tu otro expertise. Me encantaría que nos contaras esa parte que me dijiste cuando estábamos en la plática previa a entrar, del ser humano comparado con un equipo de cómputo, ¿sí? O con un smartphone para vernos más modernos, ¿no? Sí, bueno, lo comentábamos antes de empezar, que yo siempre comparo el ser humano con un ordenador, que al final, bueno, pues yo soy ingeniero informático y bueno, cuando nosotros vamos a comprar un ordenador, pues el ordenador viene con su hardware y con su equipaje, pero normalmente suelen venir vacíos y a partir de ahí nosotros instalamos un sistema operativo y después instalamos una serie de programas, ¿no? Instalamos el Microsoft Word, el Microsoft Excel, etc. Bueno, para mí el ser humano viene también con su hardware, que es nuestro cuerpo y nuestros órganos internos, pero de pequeños venimos vacíos de sistema operativo. Y ese sistema operativo es el que en las edades tempranas
entre los 0 y los 3 años sobre todo, y desde los 0 hasta los 7 años, se nos van instalando una serie de programas o creencias que son las que nuestras figuras de referencia, padres, educadores, abuelos, nos están, en cierto modo, instalando. Por eso es tan importante en esa época de 0 a 7 años instalar creencias que potencien a los niños, lo decía antes, que les potencien su autoestima, que potencien su autonomía y que potencien que venimos al mundo a ser felices, ¿no? Yo siempre recuerdo a mi abuela, que en paz descanse, que ella nos decía mucho que al mundo se viene a sufrir. Y yo decía, hombre, abuela, si instalamos esa serie de creencias, ¿no? Pues al final encontramos personas adultas pues, que vienen con ese software de serie, que luego se podrá cambiar, pero ya vienes con ese software de serie instalado, ¿no? Entonces es mucho más complicado que si vienes con un software de base que te dice oye, que se puede ser feliz y que la vida es maravillosa y que el dinero no es malo, porque también tenemos una serie de creencias, ¿no? Que a veces nos instalan porque el que tiene dinero necesariamente es malo, o el dinero no cae de los árboles. Tenemos que revisar un poco qué les decimos a nuestros hijos de manera repetitiva, porque todo eso va conformando al final su sistema operativo y su software de base en el cerebro. Y eso al final configura los comportamientos que vamos a tener luego de adultos. Y ahí viene la clave. Fíjate, ahorita que hablabas tú de ese hardware y software, pues muchos estudios e investigaciones dicen que de las emociones primarias que ya traemos precargadas, y ese 50% que habla Sonja Lubomirsky, de que ya viene la parte fija de tu personalidad, que ya la traemos genéticamente, pues habla de que las emociones básicas, 4, por su naturaleza nos pueden dar afectividad negativa. Miedo, ira, tristeza y asco. Una sorpresa que puede ser positiva y negativa, y una la alegría. Por eso el motivo de provocar la sonrisa, de provocar para que el cerebro se vaya acostumbrando a otra cosa. Hay otros autores que dicen que nacimos para sobrevivir, no para ser felices. Entonces, por eso el miedo es la emoción básica número 1. Siempre estamos a la protección. Entonces eso nos hace cargar de cortisol nuestra vida. Y es ahí la pregunta base, podemos empezar a encontrar una respuesta mucho más acertada al decir, oye, espérame, ¿cómo puedo hacer? Hay emociones que me dan afectividad negativa, pero también esas emociones las puedo usar a mi favor. ¿Sí? El miedo en un niño chico que le ayude a ver para un lado y otro en la calle, como nos dice Miguel Ángel, nuestro amigo Miguel Ángel Díaz. ¿Sí? Ayuda. Pero el miedo que te frena a cruzar toda la vida a la calle es donde ya sobreprotegiste. Y entonces, y en la otra parte, mucho de lo que son los software o las apps para ir más tecnológicamente están dadas en role model. En role model donde tú tienes que verte a ti, tú tienes que pesar 60 kilos, tú tienes que tener el pelo blanco, tú tienes que tomar esta marca de vino, tú tienes que consumir esta marca de productos, tú te tienes que poner esta crema. Y entonces es ahí donde en ese sobrevivir nos llenamos de tabús, donde queremos ser perfectos para el mundo. Y nos perdemos la oportunidad de disfrutar la vida y ser felices. Y ese es el gran reto y esa es la oportunidad de Time to Feel. Es ese tiempo para sentir, y que sentir miedo no es malo, que el miedo te paralice es lo malo, y que sentir tristeza no es malo. A la gente cuando está en esos periodos de melancolía puede ser grandes obras de arte, ¿sí? Que sentir ira, si esa ira te va a impulsar por un reto, no es malo. Pero la ira que te está contaminando el cuerpo, el rencor, es muy malo. Que no hay emociones buenas ni malas, que nosotros tomamos la decisión con lo que le cargamos a ese computador. ¿Podría interpretarse así, Marcos? Totalmente de acuerdo contigo. Al final, las emociones no son ni buenas ni malas, las hacemos buenas y malas nosotros, con las interpretaciones que hacemos de
de ellas y los comportamientos que generamos. Es cierto que el cerebro viene de serie preparado para nuestra supervivencia. De hecho, es una de las funciones principales del cerebro, es mantenernos vivos, y otra es consumir la menor energía posible. Por eso, al final, no nos gustan los cambios, porque los cambios suponen gasto energético y el cerebro no le gusta que gastemos energía. Entonces, bueno, las emociones, tenemos que saber que hay emociones básicas y emociones secundarias. Tenemos que saber que las emociones en sí no tienen etiqueta, la etiqueta la ponemos nosotros, esta emoción es buena, esta emoción es mala, y tenemos que saber que a nuestros hijos tenemos que acostumbrarles desde pequeños a sentir las emociones y a expresar las emociones. No tenemos que restringirlas, no tenemos que decirles, no estés triste, no te enfades, no. Si tienes que estar triste, estate triste. Como dices tú, lo malo es cuando ya, o lo peligroso es cuando ya se perpetúa ese comportamiento, ¿no? Pero la tristeza en sí no es mala, tiene su función y es una función biológica, y tenemos que liberar la tristeza, entenderla y liberarla. Es así. Nos ha comido el tiempo de una manera impresionante. Esto podríamos durar horas platicando. Sí. Por eso es la oportunidad de Time to Feel. Vamos a seguir entrenando y trayendo expertos en inteligencia emocional y en bienestar aquí a la mesa de discusión. Y esto es clave. Tengo 2 anuncios. Uno, te tengo una sorpresa que me puse a indagar por ahí. Soy medio curioso. No sé si Fabián nos puede dar. La primera sorpresa es, fíjense que una persona ayer me dice, oye, tío, ¿me puedes ayudar a hacer esta promoción? Apapochemos a las mamis. Entonces están haciendo una campaña para hacer sentir mejor a las mamás. Y me llamó mucho la atención que lo que me dice Roseli es, oye, ¿qué crees? Vamos a ir a llevarles lo básico. Y me quedé pensando, siempre llevamos que pasteles y todo. Cuando veo la campaña que traen, y ahí está apareciendo, en Importaciones Sandrita, en Frutería del Pacífico, en Dibujo Técnico, en Importaciones Pichu, pueden ir a dejar ustedes para celebrar a las mamás con lo básico. Aquí ya no es pastel, y le decía, ¿por qué? Yo creo que es más importante que tengan eso para todos los días que están en el penal, que únicamente ese placer hedónico de probar un pastel y luego seguir viviendo con condiciones que no tienen ni las cuestiones básicas. Y la segunda sorpresa, me da la segunda imagen. Bueno, no, se fue. Es una imagen donde aparece tu libro. Tu libro lo pueden encontrar en Amazon, ¿verdad? Sí, solamente en Amazon. Solamente en Amazon. Ese libro que está en Amazon, ahorita está en un precio especial. Pueden entrar a Amazon, lo pueden buscar. Y ahorita la versión Kindle está en un precio especial. De ahí fue donde yo la adquirí, ¿sí? Está en 60 pesos, es un regalo el libro. Y la tercera, que tenemos que irnos antes de cerrar, que como las preguntas de la educación, aquí está Laura Palazuelos, varias gente, el siguiente programa es ¿cómo debe ser la educación positiva? Vamos a invitar expertos tanto de ASNIE y expertos que estén en educación, más las preguntas que ustedes nos estén enviando, para que nuestro tercer programa, 2 de mayo, recuerden que es cada 15 días, esta vez fue porque primero fue el kickoff, y este es nuestro primer programa donde Marcos es nuestro padrino de primer programa, estaremos conectando. Vamos a despedirnos. ¿Qué te llevas, Betty? Me queda mucho aprendizaje y muchas ganas de seguir trabajando con mis hijos, perdón, y con pues con el resto de la comunidad, así como pues con ustedes del sistema Tech Milenio, con los expertos que nos invitas, y pues para ayudar más a la gente en lo que es la parte de Actitude News. Me quedo con eso. ¿Qué te quedas, Marcos? Bueno, yo me quedo con el placer de haber participado con vosotros. Creo que tenéis una comunidad muy grande y que hacéis una estupenda labor. Y nada, y me atrevería a pedir a todos los padres y todas las madres que nos estén viendo que se formen, que hablen mucho con sus hijos, que los escuchen y que sepan transmitirles que los quieren con locura y que por encima de todo lo que quieren es que sus hijos sean felices. Pues nos quedamos con esa frase, que sean felices, y que acostumbrados a hablar de que lo imperfecto
Es un mundo perfecto para quien lo está viviendo. Gracias. Nos vemos el 2 de mayo y seguimos a través de las redes.